Buenas, buenas, ¿cómo estamos por acá? ¿Cómo se siente, equipo? ¿Cómo se siente? Buenas noches, buenas noches. Feliz viernes. Igual a usted. Gracias, gracias. Bien, señores. Bueno, me retrasé ahí unos minutitos, pero gracias a Dios ya estamos por acá. Y vamos a darle un minuto ahí a ver si los demás se integran para así iniciar ya con los, ya que se pueda, ¿verdad? Para seguir viendo el contenido. Mientras, ¿dudas sobre la actividad anterior? ¿Tienen algunas dudas sobre las unidades anterior que quieran aclarar? Básicamente 2 y 3, ¿verdad? Que fue la que trabajamos la semana pasada. De este lado todo bien, hasta ahora. Excelente. Estuvieron bien. El tema fue, en mi caso que yo tuve fue la coma y el punto y coma, que no sabía que la computadora mía era con ese formato que tenía que hacer. Y duré mucho para poder entender esa parte. Ah, sí, el delimitador. Sí, Sí, casi siempre los claro. delimitadores, si su computador está en inglés, utiliza punto y coma. Si está en español, por lo regular utiliza la coma, dependiendo de cómo esté Igualmente configurado. con el, igualmente con el signo de mayor y menor, Jesús. Ahí sí yo duré rato buscando la Es forma verdad. de hacerlo desde mi laptop. Ay, mi madre. A veces también es un tema del lenguaje del teclado. Si el lenguaje Sí, del sí. teclado no está bien configurado. Yo casi Son tuve que coger un tutorial en YouTube para poder encontrar de eso. verdad. Oh, Yo Dios mío. perdí más tiempo en eso que haciendo los ejercicios. Pero le aseguro que algo nuevo aprendió. Sí, claro, claro, claro. Definitivamente, esas son eh, lecciones que nos ayudan a crecer. Bien, bueno, señores, vamos a dar inicio. Bienvenidos a nuestro tercer y último encuentro de este módulo de Excel intermedio. Bien, wow, el tiempo pasa rápido, señores. Yo no sabía que esto iba tan rápido y que ya teníamos nuestro tercer encuentro. Bueno, les comento. Vamos a ir desarrollando el contenido de la unidad, de las unidades, porque son dos que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando la unidad 4 y la unidad 5. Entonces, en la unidad 4, ¿qué vemos? Vamos a ver la parte de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que es lo que lo que trata aquí la unidad 4. Aquí en la instrucción, en el objetivo, vemos los diferentes, el contenido que vamos a estar trabajando. Insertar los gráficos dinámicos, la tabla dinámica, configurar el gráfico dinámico y configurar la parte de tabla dinámica también. Generar algunos reportes, cómo manejar esa parte. En cuanto al contenido audiovisual, igual tenemos dos audiovisuales que van a trabajar, uno específicamente de la tabla y otro del gráfico dinámico y la tabla. En el caso de Excel, por lo menos en esta parte del 365, cuando vamos al menú insertar, aquí disponemos de la tabla dinámica y aquí en el área de gráfico disponemos de lo que es el gráfico dinámico y si queremos insertar ambos a la vez podemos utilizar esta opción de gráfico dinámico y tabla dinámica. Entonces podemos tener un rango de datos, tener solamente un gráfico dinámico o tener solamente una tabla dinámica o tenerlo ambos a la vez. Bien, entonces bien, bien interesante esa parte. Seguimos trabajando en la unidad 4 con el contenido, con el manual de la unidad 1, que en esta guía es que vamos trabajando esa parte. Ya vamos finalizándola y a partir de acá entonces vamos a estar viendo otro material que va a estar compartido en la unidad 5.
aunque ya está compartido, porque hace ya unos varios días, ¿verdad?, que nosotros habilitamos esa unidad. La quise habilitar con tiempo suficiente para que así ustedes pudieran ir viéndolo, el contenido y eso. Y si surge alguna duda, entonces verlo también en la marcha. Entonces, por acá vemos la parte de desarrollo de tabla dinámica, los diferentes pasos, el manejo de los gráficos en Excel. Todo esto lo vamos viendo, el teclado de los métodos abreviados, que esto parte de esto lo vimos. Bueno, lo que pasa es que ustedes están directo conmigo en el intermedio, pero en el básico vemos también parte de esta información. Y ya aquí culmina esa guía. Entonces, en cuanto a lo que es el foro, que no es de la unidad 1, sino de la unidad 4, el foro, que es este que está acá, se va a trabajar en base a algunos aspectos sobre mencionar los diferentes tipos de gráficos que usted conoce. En este caso le pide que sea uno de lo que ustedes vayan utilizando. Esto lo vamos a estar viendo un ratito cómo funciona. Y ya en lo que son las asignaciones, tenemos dos asignaciones que en la unidad 4 vamos a ir desarrollando. Vamos a ver la primera. Bien, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos un conjunto de datos, que son las instrucciones, esto que tenemos acá. Y tenemos que crear dos tablas dinámicas en este ejercicio, ¿bien? Entonces, nos dice que debes hacer las tablas en hojas separadas, o sea que vamos a ir creando hojas separadas. Aquí tenemos los datos que vamos a utilizar. Siempre debe haber unos datos de origen, que es base a esto de que vamos a ir realizando las diferentes actividades. Entonces, en la primera tabla nos indica mostrar las cantidades vendidas en el año 2016 y 2017 por nivel mayorista y minorista. Es la primer punto. Como nos habla solamente de tabla dinámica, vamos a venir al menú insertar, vamos a ejecutar aquí la parte de tabla dinámica y las personas en la sala de espera. Y aquí me indica que seleccione el rango de datos de origen. Bien, entonces aquí yo tengo varias formas de hacerlo. Aquí ya teniendo esta opción ya activada, entonces tengo que seleccionarlo todo, ¿bien? Esa es una opción. La otra opción es colocándome los datos. Hola, hola. La otra opción es colocándome los datos, uno de estos, por ejemplo, yendo acá a la tabla y ya él automáticamente, miren cómo él me hizo la selección de la tabla completa. Así yo no tengo que hacer la selección de los datos. ¿Ven? Repito. Miren que no hay ningún hormigueo por acá, no hay ninguna selección. Solamente selecciono cualquiera de ellos y ya él toma la selección completa cuando le digo aquí tabla dinámica. Y aquí me dice que en la hoja ejercicio, que es esta hoja que está aquí, desde la columna A1, desde la celda A1, perdón, hasta la J3300. Bien, entonces aquí él me indica dónde yo quiero colocar esa tabla dinámica que se va a crear. Si en la hoja existente, si selecciono esta opción, entonces tengo que indicarle en qué rango de celda va a ser colocada esa tabla dinámica. Si en este caso no es de esa forma, entonces aquí tengo que colocar una hoja nueva y cuando le dé a aceptar, ya ella aquí me va a agregar una hoja nueva, miren aquí debajo. Esta hoja yo puedo cambiarle el nombre, poner el nombre que yo quiera. Bien. Entonces, ¿cómo funciona la tabla dinámica? De la siguiente manera. Yo tengo acá, dejar esto por aquí, yo tengo acá, si se fijan, a la derecha del menú ayuda no tengo ningún menú flotante, porque estoy ubicado por acá. Aquí podemos visualizar el bloque que identifica a la tabla dinámica. Una vez yo le doy clic a este bloque, miren aquí cómo aparecen los diferentes menús flotantes que podemos utilizar en este caso específico de la tabla dinámica. ¿Bien? Adicional a esto, me aparece por acá los diferentes campos de la tabla dinámica. Estos son los encabezados de cada una de las columnas. Si se fijan aquí en el ejercicio, dice código de venta, cliente, ciudad. En el ejercicio
tengo código de venta, cliente, ciudad. Bien. Entonces, yo puedo utilizar las columnas que yo necesite para yo realizar mi tabla dinámica. Bien. De todos estos datos, yo puedo elegir eso acá. Entonces, en las instrucciones me dice cantidades vendidas en el año 2016-2017. Entonces, puedo venir acá y decir, bueno, me habla de cantidades, miren acá, me habla de fecha, miren acá, aquí tengo los diferentes años, ¿lo ven? Me habla ¿de qué más me habla por acá? Me habla de nivel, mayoristas o minoristas, o sea que acá decirle ver si hay alguna columna que habla sobre el nivel. Y si se fijan aquí, ya yo tengo las fechas acá, y aquí yo tengo una representación de las filas y la columna. Y parte de las bondades de la tabla dinámica es que yo puedo cambiar cómo se muestran los datos con simplemente arrastrar un campo como este. Si se fijan aquí, ya tengo aquí el mayorista, el minorista, en el nivel, porque le puse aquí que estuviera como si fuera una columna. ¿Lo ven? O simplemente arrastrarlo. Entonces, aquí ya yo tengo las ventas o las cantidades vendidas por año, tanto por mayorista o minorista, y la sumatoria de ellas. Bien, en cuanto a cantidades se refiere. Entonces, ¿qué otra cosa me pide por acá? Mostrar el total del costo de venta. Entonces, yo puedo venir por acá y decirle, bueno, costo total. Entonces, aquí yo tengo la sumatoria de las cantidades. Tengo aquí el costo, bueno, aquí lo tengo tanto para mayorista como para minorista. Tengo una sumatoria de cantidad para mayorista. Tengo una sumatoria del costo total para mayorista. Y aquí tengo una sumatoria del costo total para minorista. Aquí arriba, bien, bien. Entonces, aquí yo puedo seleccionar, de lo bueno que tiene la tabla dinámica es que yo puedo decir, bueno, que de estos niveles que yo tengo acá, que son mayorista o minorista, yo quiero que tú nada más me muestres los minoristas. Y ya automáticamente los datos se muestran en base a lo que yo estoy realizando. Esto viene siendo como una especie de filtrado que vamos realizando, pero en base a los datos dinámicos que yo tengo de la tabla, que en este caso no será lo mismo yo ajustar esta tabla, eliminar ciertas columnas y crear cierto filtrado para mostrar el contenido específico que yo quiero. En vez de yo modificar toda esta tabla de datos que tiene un trabajo enorme, entonces ya yo con la tabla dinámica lo puedo trabajar. Adicional a esto, luego me dice mostrar el costo promedio. Y en cuanto me habla aquí de costo promedio, entonces ya ahí vamos viendo funcionalidades nuevas. Puesto que, por ejemplo, si se fijan aquí, la suma del costo, todo lo que es valor numérico como costo, cantidad, él lo coloca aquí en valores, ¿bien? Entonces, por ejemplo, cuando me habla de la suma del costo, yo si le doy un clic aquí a esta pestaña y vengo aquí a la configuración del campo de valor, aquí yo puedo elegir qué tipo de función es que se está realizando. Entonces, por ejemplo, si me hablaba sobre en este caso me hablaba sobre el promedio del costo de venta, entonces aquí yo podría simplemente con esto cambiar y decirle aquí, no, mira, calcúlame el promedio del costo de venta. Y ya aquí yo veo ese promedio. Bien. Claro, todo esto yo lo puedo manejar. Yo puedo aquí, por ejemplo, personalizarlo y colocarle acá un formato tipo moneda, tipo número, moneda. Y aquí él automáticamente se personaliza de esta forma. Puedo incluso por acá eliminar ese rango de datos que yo tengo y solamente elegir lo que él me está pidiendo. En este caso es 16, 17. Entonces yo puedo venir acá y decirle solamente muéstrame 16 y 17. Ya yo tengo esos datos, solamente quiero que se muestre. Adicional a esto, me dice que, bueno, que aparezca como formato de moneda, ya lo hicimos. También si queremos que nos muestre las ventas mayores y las ventas menores, podemos utilizar también esta herramienta acá para yo configurar el campo de valor y elegir aquí si quiero que me determine cuál es el valor máximo, el valor mínimo, el producto,
Y hay un sinnúmero de fórmulas más que puedo utilizar, de funciones. Bien, entonces, pero claro, esto me está hablando el valor máximo y el valor mínimo de, en este caso, el total de ventas. Bien, el costo de ventas. Pero en este caso yo lo tenía seleccionado todo. Entonces yo podía decir acá, si se fijan, cuando yo salí del bloque de la tabla dinámica, se desapareció esta parte de acá. Si vuelvo y me coloco, aparece nuevamente. ¿Lo ven? Entonces la idea básicamente aquí es que ustedes jueguen con esto, que vean la diferencia que podemos tener entre uno y otro. Quizás en este ambiente, en este escenario, es un poco complejo identificarlo visualmente por la cantidad de datos que son. Quizás en un ambiente menos o más controlado, más limitado, sería más fácil. Pero la idea es que usted puede aquí agregar tantos campos quiera. O sea, yo puedo volver acá y arrastrar nuevamente el campo total. Lo pongo aquí debajo. Y ya aquí debajo él va estando haciendo la función de suma. Entonces yo puedo tener aquí una columna para que me haga el cálculo de suma, una columna para que me determine el valor máximo, una columna para que me determine el promedio y una columna para que me determine el valor mínimo. Bien, esa es la idea. Al final, luego me pide que agregue un filtro de la ciudad. El filtro en este escenario se utiliza para yo, en este caso, segmentar la búsqueda. Y, por ejemplo, si aquí yo lo veo que está como por trimestre, pero aquí lo tengo, por ejemplo, por mes, pero no he agregado ciudades. Entonces, aquí yo puedo agregar, por ejemplo, una ciudad, agrego aquí el filtro, y ya yo acá puedo decir, ok, muéstrame solamente las ventas de ASO. Vamos a ver las ventas de ASO. Ya aquí él me hace las ventas de ASO, dependiendo si yo quiero el trimestre, si no quiero el trimestre, por ejemplo, aquí yo lo quito, y ya aquí solamente se ven los meses, ¿lo ven? Entonces aquí ya yo estoy viendo la provincia de ASO, la cantidad que vendió de artículos. No hemos colocado el tipo de artículo ni nada de eso porque no nos lo pidió. Pero aquí yo puedo inclusive volver, seleccionar otro, por ejemplo, Constanza. Aquí lo veo. Puedo seleccionar varios a la vez, aquí seleccionando varios. La romana. Y así tengo lo mismo también para el año 2017. Entonces va a depender de la necesidad puntual que ustedes tengan y van a realizar entonces esa actividad. Entonces, con relación al filtrado de datos, para aclarar esta parte un poquito, vamos a suponer que tenemos una tabla de datos que tiene los artículos de en este caso, un multicentro, algo así, bien, que tenga muchos tipos de objetos, tenga objetos del hogar, objetos personales y así sucesivamente. Por ejemplo, podríamos aquí colocar los diferentes departamentos y si la data, la información contempla los productos por departamento, como aquí, por ejemplo, artículos, podemos utilizar esto como filtrado. Entonces, aquí yo puedo decir, por ejemplo, si selecciono aquí, déjenme ver, artículos. Lo que pasa es que acá no está como, pero vamos a utilizarlo, está bien. Si yo le digo aquí artículo, lo coloco acá, entonces aquí tengo otro rango. Y aquí puedo decir, ok, en la romana, vamos a seleccionar específicamente caballeros. A ver cómo tuvieron esa. Dura 1 hora y media. Pero la explicación son 15 a 20 minutos los ejercicios, pues, la práctica. Bien. Entonces, de esta manera sería. Claro, no nos muestra esos valores porque estamos filtrando en base a ellos. Pero si lo colocamos acá, los artículos, pudiésemos también hacer ese rejuego. Si lo coloco, por ejemplo, por acá, y aquí yo tengo los diferentes, puedo visualizar qué tipo de artículos fueron los que se vendieron por mes. Y la sumatoria de esos artículos equivalen al total del mes. Bien, así funcionaría. Entonces, si vemos entonces las siguientes instrucciones, aquí nos piden que en la tabla 2
debemos nuevamente hacer una tabla dinámica, mostrar el total de unidades vendidas y la suma del costo total por clasificación de precios y ciudad. Entonces, así como yo lo voy leyendo, puedo ir realizando la actividad. Me dice total de unidades vendidas y la suma de costo total por la clasificación de precios y ciudad. Vamos a venir por acá. Insertar. Tabla. Hoja nueva. Aquí la tengo. Vamos a ponerle aquí tabla dinámica 2. Aquí está. Entonces, nos dice total de unidades vendidas. Venimos por acá. Unidades. Sería cantidad. Vamos a ver qué otra cosa. Nos dice la suma del costo total. Costo total. Luego nos dice clasificación de precio. Y luego nos dice ciudad. Y agregar un filtrado de artículos. Vamos a hacer ciudad y un filtrado de artículos. Aquí está. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la cantidad de unidad vendida y el costo total. La clasificación y la ciudad podemos nosotros pasar una parte a la columna, porque si se fijan, aquí tengo la clasificación alto, bajo y medio y las diferentes ciudades. O sea que si yo vengo acá y arrastro la ciudad, por ejemplo, y la coloco acá, se vería quizás de esta forma. Pero entonces aquí se repite. Podríamos cambiarlo para ver si se ve mejor de esta forma, la clasificación arriba. Y aquí yo veo como que se ve mejor, como que se ve más ordenado. Ese tipo de cambios que nosotros hemos realizado justo en este momento es la facilidad que queremos tener en un ambiente de este tipo. Bien, entonces, aquí yo tengo los diferentes niveles, alto, bajo y medio. Si yo quisiera aquí hacer una clasificación y decir solamente muéstrame los altos, le digo aceptar, ya que automáticamente me está mostrando la totalidad de la cantidad de los altos por ciudad y la sumatoria de las ventas por ciudad también. Bien, entonces ya aquí, si yo quiero especificar o enfatizar en el filtro, que sean solamente los datos de caballeros, ya vemos acá, vamos a ver acá. Veo que estos son las únicas provincias que han vendido del tipo de artículo de caballero en la clasificación alto. Vamos a ponerle todas las clasificaciones a ver si aumenta. No aumentaron. O sea que en ninguna de las clasificaciones, en las demás provincias, se han vendido este tipo de artículos. Entonces, así tan rápido y fácil como nosotros lo hemos hecho, podemos nosotros modificar el contenido de una tabla dinámica. Y si vemos, por ejemplo, aquí arriba, la parte de los diseños, podemos realizar algunas actividades interesantes. Podemos por acá manejar los diferentes estilos de tabla. Si quiero cambiar el formato para que se vea diferente, lo puedo hacer sin mucha complejidad. Bien. También podemos aquí eliminar los encabezados, si lo queremos eliminar, eliminar las columnas, todo este tipo de encabezado de la columna, las bandas de las filas, si la quiero agregar, estas líneas. Son cosas un poquito más estéticas, por decirlo así, pero están aquí integradas. En el análisis de la tabla podemos agregar lo que son en la parte de segmentación, en la que podemos, en base a esto, nosotros utilizar unos bloques, por ejemplo, si aquí coloco clasificación, vamos a buscar aquí la clasificación, esta, y vamos a buscar aquí, no sé, la ciudad, esos dos bloques les digo aceptar, y ya aquí yo tengo unos bloques que me permiten a mí yo poder filtrar por ciudad, por ejemplo, solamente la de Baní, aquí se muestra. Si quiero mostrar Baní y la Romana, aquí se muestra. Entonces, en vez de venir acá y yo hacer esa búsqueda, venir acá y yo hacer esa búsqueda y decir que sí, que no, yo fácilmente acá puedo hacer una clasificación y decir, bueno, de eso solamente muéstrame el alto.
o el bajo, o el medio, o estos dos, o muéstramelos todos. Bien. Entonces, esa es la idea. Eso es lo que se busca acá, que ustedes puedan ir profundizando sobre personalizar esos datos para que se vean de la manera que ustedes quieran y mostrar la información que ustedes quieran. Sin alterar el contenido de los datos originales. Bien. ¿Alguna duda con estos puntos que hemos visto hasta ahora? No. Vamos bien. Perfecto. Entonces, la próxima actividad, vamos a trabajar la parte de gráfico dinámico, que es la asignación 2. En esta asignación, que tenemos por acá, vemos una tabla que vamos a estar trabajando, que es esta que está por acá. Y aquí tenemos el enunciado. El enunciado es, debemos insertar un gráfico dinámico, un gráfico y tabla dinámica, que comparen las ventas por clases sobre la ciudad de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, por ejemplo, me coloco acá, igual que como lo hicimos anteriormente, pero en esta ocasión, en vez de utilizar tabla dinámica, vamos a utilizar gráfico dinámico y tabla dinámica. Automáticamente selecciona los datos, le digo que va a ser en una hoja nueva. Y aquí me aparecen dos bloques. Si se fijan aquí en el gráfico dinámico, en el menú flotante, perdón, está seleccionado este bloque, que es el de gráfico dinámico. Me muestra todas las propiedades que puedo cambiar sobre el gráfico dinámico. Ahora, de este lado tengo el bloque de tabla dinámica. Cuando lo selecciono, me muestra también aquí lo referente a las tablas dinámicas. O sea que el menú flotante, como vuelvo y les repito, puede cambiar dependiendo del tipo de objeto que tenga seleccionado. Bien, entonces, una vez realizado esto, vamos a empezar a seleccionar los campos. Las ventas por clase sobre las ciudades de un país específico. Ventas por clase, vamos a buscar clase, ciudad, país. Bien. Podemos aquí inclusive nosotros colocar el país como un filtro. Y aquí vamos a cambiar esto. En caso de las ventas, tenemos que colocar las ventas también. Ahora sí. Nos habla ventas por clase de estas ciudades de este país. Bien. Entonces, si nos habla de si le damos aquí, por ejemplo, a ciudades, aquí tenemos todas las ciudades de todos los países, si se fijan, bien. Tenemos ciudades de Colombia, de Venezuela y así sucesivamente, de Santo Domingo también. Entonces, si yo quiero que solamente me aparezca la de Venezuela, por ejemplo, aquí yo vengo al filtrado, que por eso fue que agregué acá en el filtrado de datos el país. Puedo seleccionar aquí solamente Venezuela. Y cuando vuelvo otra vez a las etiquetas de la ciudad, aquí solamente debe mostrarme Caracas y Maracaibo. En este caso son las que me están mostrando acá. Pero aquí me la muestra todas. Pero como ya dentro del país está segmentado esas dos ciudades, por eso aunque la tenga seleccionada todas, me aparecen acá. Si yo, por ejemplo, selecciono por otro lado dos países, o selecciono República Dominicana, vemos que aquí solamente nos aparecen las de acá. ¿Ven? Entonces, el filtrado se impone por encima del, perdón, el filtro de acá se impone sobre el filtro de las diferentes columnas y filas. Entonces, lo bueno de esto es que cualquier cambio que yo haga en la tabla dinámica, por ejemplo, si aquí solamente quiero ver A y B de las diferentes clases, automáticamente se me modifica en el gráfico. Incluso si yo hubiese tenido ese gráfico aquí, si yo llevo ese gráfico a una hoja más grande, le digo muéveme el gráfico a una hoja nueva, ya aquí yo tengo el gráfico en otra hoja. Si yo hago un cambio en el gráfico, por ejemplo, le digo aquí República Dominicana, le digo aceptar,
aquí cambió. Cuando yo vuelvo a mi tabla, aquí también cambió. Miren aquí, República Dominicana, miren las diferentes ciudades. ¿Ven? Entonces también, si vuelvo y cambio aquí en la tabla y le digo Colombia, acepto, cuando voy al gráfico, aquí tengo los datos de Colombia, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Entonces, esas son de las funcionalidades. Ya en lo que es las propiedades del menú flotante del gráfico, aquí podemos hacer un montón de cosas interesantes, podemos cambiar los diferentes formatos de gráfico que tenemos. Todo esto son diferentes formatos o estilos del gráfico de barra. Si quisiéramos aquí cambiar los colores, también hay diferentes paletas de colores que pueden utilizar, combinaciones que pueden utilizar, de esas que ya vienen preconfiguradas. Acá en el diseño rápido podemos tener diferentes plantillas sobre cómo mostrar los datos en el gráfico que se está mostrando. Si se fijan, acá tenemos la leyenda de este lado. Si seleccionamos esta, por ejemplo, tenemos la leyenda aquí arriba y tenemos incluso hasta un título que le podemos colocar al gráfico. Bien. Entonces, va a depender de lo que queramos hacer. Va a depender de lo que queremos hacer con todas estas plantillas, dependiendo de la información que queremos mostrar. Bien. Adicional a esto, tenemos aquí en el botón más todas estas opciones que podemos utilizar. Por ejemplo, yo puedo colocar un título de eje. Este título de eje me permite aquí agregar este título. Bien. Podemos agregar también lo que son la etiqueta de datos, que son estos que están aquí arriba donde se muestra todo esto. Si tuviésemos un estilo acá que tuviera un eje vertical con valores aproximados, esta parte de acá de la etiqueta de datos nos permite visualizar cuál es el valor exacto que tiene cada barra. Si queremos una tabla de datos, todas estas son opciones que es bueno que ustedes la prueben. La línea cuadriculada, la leyenda, esta que está aquí arriba, si la quiero eliminar, se elimina, bien. Y así sucesivamente. Bien, entonces lo importante aquí es ir realizando esas pruebas. Si quiero hacer un cambio rápido entre la clase como columna y las ciudades como fila, por ejemplo, yo simplemente aquí le hago cambiar fila por columna y ya automáticamente miren aquí cómo se ven las diferentes ciudades y la clase aquí arriba. O sea que va a depender de lo que queramos hacer, ¿bien? Que vamos a ir cantando. Si queremos, por ejemplo, aquí cambiar el tipo de gráfico, también lo podemos hacer con facilidad. Bien. Entonces, luego vamos a ver si concluimos con todo. Movimos el gráfico, vimos el título, cambiamos el gráfico a barras agrupadas, quitamos la leyenda. Sí, estamos bien. Entonces, ¿alguna duda sobre la parte gráfica, dinámica? Todo bien. Perfecto. Ahora quiero mostrarle la unidad 5. Bien, la unidad 5 es una unidad interesante. Me gusta mucho la unidad 5. Porque en la unidad 5 nosotros vemos unas funcionalidades, porque la parte de tabla y de gráfico es propio de Excel. O sea, vemos muchas tablas regularmente en Excel, vemos muchos gráficos regularmente en Excel. Lo que aporta algo adicional en el caso de la unidad 4 es la parte de que sea dinámica, que permite nosotros agilizar en esos procesos. Pero ya en la parte de la personalización del libro, hay informaciones que nosotros no manejamos porque no son muy. Aquí en lo que es la guía de la unidad 5, nosotros vamos a ver la validación de datos, la cual consiste en nosotros poder restringir el tipo de datos que puede ser insertado en una celda X o Y. Bien, vamos a ver un poco de formato condicional y por eso ustedes ven ya aquí que vemos algunos datos y aquí empezamos a ver la validación de datos que también la vamos a estar viendo en la actividad práctica. Entonces, también tenemos la guía de la unidad. Como les dije, ya en la unidad 5 tenemos una guía nueva que va orientando específicamente la parte de formato condicional y validación de datos, que
vamos a ver también en esta unidad. Adicional a esto, que ya nosotros hemos visto, les voy a compartir, vamos a integrar junto con esto, que no está en la guía ni en la unidad, lo que son las funciones de seguridad de Excel. Bien. Las funciones de seguridad para bloquear una hoja, bloquear una celda, bloquear todas esas funciones. Entiendo que son de vital importancia para complementar el tema de la validación. Cabe mencionarles que estas actividades van a estar disponibles hasta el domingo 9, o sea que tienen de este domingo que viene 8 días adicionales para realizar todas las actividades y ponerse al día. Entonces, vamos a ver el ejercicio. En el caso del ejercicio, algunas personas se inscriben. En el caso del ejercicio, es este que está acá. Bien, ¿qué tenemos acá? Miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos como una especie de registro de calificaciones. Ese registro ustedes lo pueden personalizar. O sea, las herramientas que vamos a mostrar acá no son herramientas exclusivas de un tipo de datos. O sea que es cuestión de que ustedes la adapten a la situación que ustedes tengan en el momento. ¿Bien? En cuanto a las instrucciones, él nos va mostrando acá las diferentes instrucciones que debemos ir realizando. Por ejemplo, acá nos pide que debemos validar en las tareas 1, 2 y 3 para que solo puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. Bien, entonces yo puedo venir por acá, selecciono todas mis celdas y a esto es que se refiere la parte de validación de datos. Bien, porque aquí yo puedo limitar los datos que van a ser insertados en esta celda para que sean solamente del tipo numérico y en ese rango de datos que me han sido solicitados. Por ejemplo, el menú datos, en el área de herramientas de datos, aquí tengo la parte de validación de datos. Hago un clic acá y aquí por defecto Excel me dice que permite cualquier valor. Por esa razón nosotros podemos insertar letras, números, símbolos y todo lo demás. Bien. Dependiendo de la opción que yo seleccione acá, él puede darme un menú diferente para yo colocar información. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí que va a ser un número entero, le digo que omita los valores en blanco. En este caso va a ser un rango de números porque va a ser entre, pero puede ser mayor que, menor que, igual, diferente. Entre 1 y 20. Bien. Ahora, debe haber una forma para yo notificarle al digitador, la persona que va a estar trabajando con este formulario, cuál es el rango de valores permitidos. Entonces aquí yo podría colocar el mensaje de entrada al seleccionar la celda. Entonces aquí puedo colocar valores permitidos. Por ejemplo. Y el mensaje de error. El mensaje de error va a ser lo que va a presentar la función si en dado caso usted sale de ese rango o coloca un valor fuera de ese rango. Tenemos tres estilos diferentes. Tenemos uno que es informativo, pero aún así te permite colocar la información errónea. Una advertencia te borra la información, pero te permite nuevamente insertar algo erróneo y se mantiene borrándolo. Bien, este era informativo. Mira aquí cómo va cambiando el icono. Pero a mí me gusta mucho el alto. ¿Por qué el alto? Porque el alto no te permite tú colocar información y hasta que no coloques la correcta, él no te permite. Bien. Como título, a la ventana que va a salir aquí de error, podemos colocar valor incorrecto, por ejemplo. Este valor es personalizado. Por favor, introducir valores en el rango establecido. Presiono OK, aceptar. Ya, por ejemplo, en cualquiera de estas celdas que yo me ubique, que yo haga un clic, miren cómo aparece aquí
el instructivo de cuáles son los valores permitidos. Si inserto 1, bien, si inserto 21, me dice favor introducir valores en el rango establecido, valor incorrecto. Si le digo cancelar, retrocede al valor anterior. Si le digo reintentar, me pide que lo cambie. Si me vuelvo y me equivoco, se mantiene en ese círculo vicioso. ¿Ven? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Al final vamos a tener una columna que se llama total de tareas que va a sumar estas 3 tareas. Y el valor en esa columna no debe exceder los 60 puntos. Entonces, cuando yo aquí condiciono para que cada una de esas columnas sean en base a 20 y que no se permita un número mayor, yo voy a permitir, en este caso, voy a bloquear que cuando yo utilice la fórmula, aquí, por ejemplo, esta fórmula, vamos a agregar otros valores acá. Por ejemplo, cuando yo utilice aquí la fórmula de autosuma, esta de acá, sumando esto y colocándola acá, ya yo sé que en la sumatoria de acá no va a pasar de 60, porque ninguno de esos campos soporta 21. Bien, ¿se entiende hasta acá? Ninguno de esos campos soporta 21. Si trato de ponerle 21 acá, me desarrollo. Hasta aquí estamos bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a continuar. En esta ocasión, en el total de tareas, no vamos a agregar una función de validación de datos. Bien, porque ya aquí tenemos una fórmula que hace la sumatoria de esto, que debe estar correcto porque sí está validado. Más adelante les voy a mostrar otro bloqueo adicional que le vamos a colocar a esto para proteger la fórmula, ¿bien? Para así evitar que nos cambien la fórmula. Entonces, vamos así a colocar una validación al examen final, que también se va a insertar de manera manual entre 1 y 40. El examen final es esta columna que está acá, que va a ser soportar, estas soportan entre 1 y 20, y esta de acá debe soportar entre 1 y 40. Entonces vamos a validación de datos, validación de datos, y acá la configuración nuevamente, como en esa celda yo no hice ningún cambio, dice cualquier valor, porque aquí es independiente todo. Cada celda tiene un formato. Si yo altero un formato en una celda, no necesariamente se altere el otro. Va a depender de los valores de la celda seleccionada previamente. Entonces, le digo aquí, número entero entre 1 y 40. Mensaje a introducir aquí, valores permitidos. Entre 1 y 40. Mensaje de error, alto. Estos valores son personalizados. Usted puede poner el que usted quiera, ¿bien? Entonces, coloco aquí, aceptar. Ya aquí también tengo un valor permitido diferente al que tengo acá, que es entre 1 y 20. Aquí tengo un valor permitido entre 1 y 40. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo acá? Estoy controlando de que no me exceda de 40. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la sumatoria, automáticamente aquí con el autosuma, entonces ya esto me va a dar 100 y no hay forma de que se exceda de los 100. ¿Por qué? Porque tengo un control acá del valor a ser insertado en el examen final y tengo un control en las diferentes tareas que se van a incorporar. Tengo todavía la debilidad de la fórmula, que aquí yo puedo hacer un cambio y decir 65. Bien, ya eso me da otro problema, pero ahorita vamos a ver cómo esto lo ajustamos. Bien, presten mucha atención porque esta parte no es muy común que se ejecute en Excel, no en todos los ambientes se ejecuta. Y quizá por no tener esa práctica de que se vea con mucha frecuencia, no sé, es como muy amigable con ella. Entonces es importante que lo veamos despacio. Entonces, aquí ya vimos acá la parte de entre 1 y 40. Tampoco vamos a usar la validación
igual como les dije aquí en la total de tarea, porque vamos a utilizar otro mecanismo para proteger el contenido de el total de la calificación. Lo que sí vamos a hacer es, vamos a colocar un formato condicional a la columna de estado para que cuando el alumno sea reprobado, salga un color de fuente rojo. Entonces, aquí el reprobado sería 60. Bien. Entonces, aquí debe aparecer la palabra reprobado, por ejemplo, utilizando el formato condicional, que lo habíamos visto anteriormente. Creamos una regla, ¿verdad? Y esta regla, vamos a utilizar la segunda opción, y decimos acá, si el valor es mayor o igual a 60, aquí hay un error. Dame un segundito para ver algo. Aquí vamos a utilizar primero la función si, que es esta que me está pidiendo acá. Vea la tabla del estado. Bien, vamos a utilizar aquí la función si. La función si la insertamos por acá. Insertar función. Buscamos aquí la función si no nos aparece, la buscamos directamente aquí arriba y le damos al botón ir. Aquí debe aparecer la función si. Vamos a buscarla. Sí. No me aparece en la búsqueda. Vamos a buscarla por acá, por todo. Mírenla acá. Sí. La función sí que es lo que hace. Ella se comprueba que se cumple con una condición y devuelve un valor si es verdadero y otro valor si es falso. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Con esto vamos a buscar varias cosas. Vamos a buscar aquí primero, en la prueba lógica. ¿Qué hace la prueba lógica? La prueba lógica lo que hace es validar que la nota final sea mayor o igual a lo mínimo necesario para aprobar, que en este caso son 60 puntos. Mírenlo aquí. Entonces, aquí yo digo que este valor es mayor o igual a 60, mayor o igual a 60. Mire cómo me dice inmediatamente que es verdadero, que H6 es mayor. ¿Por qué? Porque el 100 es mayor que 60. De ser verdadero, ¿qué yo quiero que me muestre? La palabra aprobado. Mírenlo aquí. Le digo, seleccioname esto. Mírenlo aquí, aprobado. También puede haber insertado, entre comillas, doble, la palabra aprobado. Bien, normal. Entonces, aquí le voy a decir aprobado. De lo contrario, si fuese falso, que me coloque reprobado. Bien. Estoy ubicado donde quiero que caiga la fórmula, donde quiero que caiga el resultado, que es en estado. Bueno, y aquí lo tengo. Si por X o Y razón ellos sacaron uno aquí y otro acá y otro acá, automáticamente aquí va a cambiar a reprobado. ¿Por qué? Porque este valor es menor de 60. ¿Lo ven? Si vengo acá, le pongo 20. Si vengo acá, le pongo 20. Viene aquí ya me dice aprobado. Automáticamente. Bien. Pero ahora vamos a agregar el formato condicional para darle un poquito más como de forma, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a agregar la nueva regla. Seleccionamos que aplique a la celda que contenga. Ok. ¿Y qué valor debe contener? Vamos a ver qué valor debe contener. Un texto específico. Vamos a colocar un texto específico. Si eso contiene, si esa celda contiene la palabra aprobado, que es esta que está acá, por eso la utilizamos de aquí, pues que si cambia en la palabra, aquí automáticamente va a cambiar en todos los lados. Si es así, aprobado, él me va a colocar el texto en negrita, de color verde, y con el fondo rojo, con el fondo negro, perdón. Algo así, miren aquí, la vista previa. Le digo aceptar, y ella automáticamente, mira como porque dice aprobado. Ahora vamos a agregar una segunda regla, con la misma función,
con un texto específico que contiene reprobado. Si contiene reprobado, entonces vas a colocar un fondo negro igual, pero en la fuente le vas a indicar que va a ser negrita y el color del texto rojo. Aceptas, se va a visualizar de esta forma. Acepto, no hay cambio aquí aún porque todavía no dice reprobado. Él va a tomar el resultado de la función sí. Bien, y en base al resultado de la función sí, si es aprobado se va a mostrar verde y si es reprobado se va a mostrar rojo. Nada más porque el texto diga aprobado o reprobado. Pero esta función sí se alimenta de la nota total. La nota total se alimenta de la sumatoria de las tareas más el examen final. Y es algo como en cascada. Bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, si esto baja a 1, automáticamente, bueno, todavía está por encima de 60, vamos a decirle aquí 15, ahí cambio a reprobado. ¿Ven? Entonces, de esa manera podemos ir poniendo en práctica los conocimientos que hemos ido adquiriendo para de esta manera ir como haciendo como un combinado de la mayoría de ellos. Bien, entonces, aquí utilizamos la función sí para determinar la prueba lógica y determinar si la nota final es mayor o igual a 60. Si es así, entonces se coloca aprobado, de lo contrario coloca reprobado, y ya con ese resultado entonces agregamos un formato condicional para que dependiendo de la palabra que aparezca, él le pueda colocar un color diferente. Si nos colocamos acá y volvemos a formato condicional, vamos aquí en la administración de reglas, vamos a tener 2 reglas con las diferentes opciones que nosotros configuramos. ¿Está bien? Entonces, así funciona. Pero todavía no hemos aplicado la seguridad que habíamos hablado. Hasta aquí, ya ahí completamos la parte de validación de datos, que era lo que se estaba viendo hasta ahora. Ahora vamos a ver la parte de seguridad, que es ya ahí un presente de mi parte para ustedes. Bien, entonces, bien, miren lo que pasa con el concepto de seguridad de Excel. En el caso de la seguridad de Excel, vamos a utilizar las 3 formas más utilizadas. Por lo regular, está acá en el menú información y archivo, archivo, información. Aquí en información ustedes tienen la parte de protección, proteger el libro, ¿bien? Y aquí en proteger tienen todas estas opciones que son de seguridad. Nosotros el día de hoy vamos a utilizar 3. Vamos a utilizar la protección de la hoja actual, vamos a utilizar la protección de la estructura del libro y vamos a probar también el cifrado con contraseña. Esas 3. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con la protección de la hoja actual. Excel trae consigo una función de que todas sus celdas están bloqueadas por defecto. ¿Qué quiere decir? Se utiliza el concepto de denegación completa. O sea que a la hora de yo aplicar la protección a la hoja, todas las celdas automáticamente, como son más las que deben estar bloqueadas que las que yo voy a modificar, él utiliza la denegación total, que es que todas están protegidas y ninguna la pueda modificar. Si ahora mismo yo utilizo esa herramienta y bloqueo la hoja actual, no puedo cambiar ninguno de los datos de las celdas. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son las celdas que van a requerir modificación por parte del usuario, que no representan ningún riesgo de que la información sea alterada o manipulada y que me modifique las fórmulas y los conceptos que ya tengo aquí, como la validación de datos, y que me permita aquí introducir un número mayor a 20, por ejemplo, o que me permita modificar esta fórmula como va a ser hasta ahora. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los valores que se van a modificar aquí, que el usuario va a poder tipear? ¿Alguien me puede decir alguna de las columnas que el usuario va a poder introducir datos de los participantes que tomaron ese examen, que tomaron ese cuatrimestre? ¿Quién se anima? Vamos a ver. Columnas que entiendan se puedan modificar. Vamos a ver.
El nombre y apellido pudiera ser el estudiante. Sí, pero vamos a ver aquí en el área de cálculo, para así hacerlo un poquito menos complejo. Porque, por ejemplo, si yo cambio el nombre y el apellido, si Juan Pérez fue que pasó, yo podría decir que fue Patricia Pérez. Por decir algo. Bien, ¿qué más? A ver. Les voy a echar una mano. Acá, por ejemplo, las tareas son valores que deben ser insertados. ¿Por qué? Porque en base a esa tarea que se hizo, se debe colocar esa calificación. La sumatoria de las tareas la va a hacer automáticamente la fórmula que tengo acá. Bien. Y en la validación de datos ya está controlando que la tarea no exceda del valor permitido, que son 20. Entonces ya tengo esa protección por ese lado. Y para yo decirle a Excel que una vez bloqueada la hoja, estas celdas pueden ser modificadas, entonces yo la selecciono, hago un clic derecho, voy a la parte que dice formato de celda, y en la ventana que nos aparece del formato de celda voy a la pestaña de proteger. En esta pestaña puedo darme cuenta que todas las celdas que he seleccionado están bloqueadas. Y aquí me dice no podrá bloquear celdas ni otras fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Entonces debo quitar aquí el bloqueo para que una vez yo la proteja, me permita editarla. También debo hacer lo mismo en el examen final, que son celdas que van a ser insertado también sus valores, aunque la hoja esté bloqueada. Bien, hago lo mismo, clic derecho, formato de celda, en proteger, le quito el bloqueo. Ya eso está bloqueado. Si vuelvo otra vez allá, no tengo bloqueo. Acá. Entonces, ya habiendo determinado eso, no hago esto acá tampoco porque el aprobado y el reprobado lo va a determinar la función sí. Bien. Entonces, ya habiendo hecho esto, entonces voy a venir por acá y le voy a decir en información, proteger la hoja actual. Me dice aquí que controla qué tipos de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Le digo acá y él me dice, ok, mira, si coloca aquí la contraseña que tú quieras. Yo voy a poner aquí 1, 2, 3. Para cada método de protección yo puedo colocar una contraseña diferente. Entonces, proteger la hoja y el contenido de las celdas, seleccionar las celdas, o sea, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar las celdas bloqueadas y las desbloqueadas. Y esta que está aquí no permite modificar el formato ni la columna. Esto de modificar objetos yo también lo quito, solamente dejo estas dos. Le digo aceptar. Me pide que confirme la contraseña. Lo voy a aceptar nuevamente. Y ya me voy a dar cuenta inmediatamente que en estas celdas que yo tengo bloqueadas, porque no las desbloqueé, ya yo tengo aquí muchas funciones desactivadas, ¿ven? Que no puedo utilizar. Centralizar, todas estas funciones no lo puedo utilizar. Y así hay un sinnúmero de funciones por acá que tampoco puedo utilizar. Bien, entonces, si trato de modificar estos datos, digo, bueno, déjame modificar esta fórmula, me da un error de que tengo que desbloquearlo. Si trato de modificar aquí el total de las tareas, me da un error. La celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Puede realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Bien. Ahora, las celdas. Y si se fijan aquí, las celdas, estas que están aquí, que tienen el valor, la validación de datos. Si yo vengo aquí al menú datos, miren la opción de validación de datos como está en gris. O sea que yo no la puedo quitar, no puedo quitarle la validación. Anterior a la protección de la hoja, cualquier usuario podía, así como yo agregué esta restricción de entre 1 y 20, podía removerla sin nada que se lo impida. Bien, entonces esta protección de la hoja me permite yo proteger esa validación de datos que yo hice previamente. Entonces, ya aquí sí yo me aseguro, aquí sí yo puedo digitar
Bien, porque estas yo las desbloqueé, igual que esta de acá, antes de proteger la hoja. Bien, entonces ya aquí puedo colocar todo menos algo que se salga del rango. O sea que ya aquí yo voy garantizando y dándole seguridad para que este resultado y estos de acá no se salgan del parámetro preestablecido. Bien, entonces ya hemos hecho esa parte, pero todavía tenemos algunas restricciones que podemos violar. ¿Cómo cuáles? Aquí debajo yo puedo agregar la cantidad de páginas que yo quiera, que no es parte de la hoja, porque la hoja es esta, y a esta hoja yo le hice ese bloqueo. El bloqueo se hace por hoja. Bien. Pero como aquí yo puedo agregar, también puedo eliminar páginas, puede aparecer una persona desaprensiva que me elimine una hoja de esas, que tienen ya todos estos datos. Bien. Entonces, para ello, podemos utilizar para bloquear la opción de proteger la estructura del libro. Evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas. Me pide nuevamente una contraseña. Y si se fijan, ahora no puedo agregar ninguna hoja acá. Y si trato de eliminar estas opciones están desactivadas. ¿Lo ven? Incluso cambiar el nombre está desactivado. O sea que aquí le doy un poquito más de seguridad. Para finalizar, si vuelvo nuevamente a información y habilito, miren aquí cómo se van habilitando las protecciones. Bien, si yo quiero deshabilitar una, le doy aquí a desproteger y él me va a pedir la contraseña y ya queda desprotegido de esa función. Otra forma de hacerlo creo que es por acá arriba, revisar, y aquí tenemos la parte también de desproteger, que también lo podemos hacer por esta vía. Bien, entonces, bien importante. La última opción que vamos a utilizar es, nuevamente en información, es la opción de cifrarla con contraseña. En esta opción se necesita la contraseña que introduzcas acá para abrir el libro. Entonces, si la colocas y cierras el documento, bueno, vamos a guardarlo, sí, porque no lo hemos guardado. Vamos a guardarlo, guardar como, en descargas, perfecto. Ok, aquí me dice algo, miren, muy importante. Esta actividad práctica fue hecha en una versión anterior a la que estamos trabajando. Entonces, si le da a guardar, ella le dice que el archivo ya existe, que si lo quiere sustituir, le digo aceptar, y acá me dice que contiene funciones avanzadas que no están contempladas en la versión del archivo. Que si lo quiero continuar, yo le voy a dar a cancelar, y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a elegir, en vez del libro de Excel 97-2003, vamos a elegir aquí, libro de Excel XLSX, que es el primero de aquí arriba. Ya esta versión sí soporta todas las funcionalidades que hemos agregado al archivo. Ténganlo presente porque si cuando vayan a cargar la actividad no tienen esa función habilitada, se van a quedar parte de las propiedades sin ejecutar. O sea, cuando yo lo abra, me van a faltar actividades. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez al archivo, mírenlo acá arriba, le doy doble clic y ya cuando el archivo va a abrir, lo primero que me va a pedir es las contraseñas antes de mostrar cualquier cosa. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Coloco la contraseña correcta, le digo aceptar y ya entonces aquí él me abre el documento, pero sigue teniendo todas las restricciones, bien, que teníamos anteriormente. Y si trato de modificar esta, me da el error también. Y si voy a archivo, información, tengo todas las restricciones colocadas acá. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Señores, nuestro último encuentro. ¿Qué le ha parecido? Las informaciones que hemos mostrado el día de hoy. Muy explicativo, profe, gracias. Muy bien. De verdad que Excelente. sí, muy bien, sí. Muchas gracias, Camila. Entonces, queda de ustedes por acá completar. Ya para mañana vamos a tener aquí disponible el encuentro de hoy. Y tenemos aquí un pequeño foro de cierre para recibir aquí sus recomendaciones y llenamos sus expectativas y cualquier punto de mejora que entiendan que podamos tomar en consideración. Señores, para mí todo un placer estar con ustedes en estas 3 semanas.
Las actividades van a estar abiertas hasta el domingo 9 a la medianoche, a ponerle mucho ánimo. Les voy a ir retroalimentando con los cuadros de evaluaciones para que vayan viendo cómo van sus avances. Recuerden que el mínimo son 60 puntos para aplicar y espero que todos puedan hacerlo para entonces verle en el avanzado. Quizás en un mejor horario, porque este horario de los viernes yo sé que es un poco complejo para muchas personas. Pero nada, nos vemos. Un placer. Pasen buenas. Gracias, profe. Igualmente. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Bye, buenas noches a todos.